Bien, en esta última parte de hablar de artrópodos, simplemente hablaremos un poquito sobre las 2 clases de artrópodos, así un ejemplos muy rapiditos que se ven en parasitología. Unas son los arácnidos y otros son los insectos. Tienen algunas diferencias, por ejemplo, los insectos, su cuerpo se divide en 3 partes, los arácnidos solamente en 2. Los arácnidos tienen 8 patas, en cambio los insectos, todos los insectos solamente tienen es 6 patas. Bueno, ya más allá de alguna otra característica específica que tienen algunas especies en común, o de diferente, pero pues vamos a hablar, bueno, primeramente vamos a empezar por los insectos. Entre ellos pues tenemos los piojos y las pulgas, que van a ser insectos succionadores, en otras palabras, que su parasitismo es a través del succionar la sangre del huésped. También, también tenemos los insectos que van a convertirse en vectores. Por ejemplo, aquí las chinchas que están en la parte derecha, las Rhodinius y Triatoma, además de ser succionadores, porque también viven a través de la sangre de su huésped, lo que van a hacer es que también van a contagiar algunas enfermedades. Y dentro de estos, pues también están los mosquitos, ¿no? Este video se los voy a dejar en la plataforma para que lo puedan ver, el que está ahí de negro. Este, pero recordar que son muchas las enfermedades que se transmiten a través del piquete de este tipo de insectos, de vectores, ¿no? Podemos, el mal de Chagas, el mal del sueño, de los mosquitos, las fiebres, ¿no? El dengue, el chikungunya, Zika, entre muchas otras, la malaria. Entonces, los insectos realmente se convierten en una parte muy importante de la parasitología por entender cómo se da esta cuestión del vector, ¿no? Algunos vectores crecen dentro del mosquito o dentro del insecto, o pasan a alguna de sus etapas larvarias. Algunos otros no, algunos otros simplemente son los insectos sirven simplemente como transportadores del parásito o de otra enfermedad parasitaria, por ejemplo, o del virus en este caso. Entonces, es algo complicado y son muchos los ejemplos que podemos ver, pero estos básicamente son así como los más importantes. Este, obviamente también dentro de estos, a pesar de que aquí no están, pues podemos hablar, por ejemplo, de las cucarachas o de otro tipo de insectos que quizás no entran en contacto directamente con nosotros, pero sí viven a partir por ejemplo, de nuestra comida o de nuestros hábitos de higiene, como los ácaros, o perdón, los ácaros son arácnidos, eh, pero que a pesar de que no entran en contacto directo con la persona, sí generan un parasitismo porque pueden llegar a causar enfermedades debido a los microorganismos que generan o a las alergias que pueden provocar, ya sea sus heces o alguna otra estructura que ellos tienen, como ya lo vimos en el video anterior. Y bueno, el otro grupo más importante son los arácnidos, que viene de arácnida, del griego, que quiere decir araña, e incluye formas tan conocidas como las arañas, las garrapatas o los ácaros, y también están los escorpiones. Importante, los escorpiones, alacrán y escorpión básicamente es lo mismo, o más bien es lo mismo, simplemente viene de una cuestión lingüística pero no es una diferencia como tal, o que los escorpiones son más grandes que los alacranes, ¿no? El término básicamente incluye a ambos, entonces para que lo tengan en cuenta. Y por ejemplo, en los arácnidos tenemos que va a haber comensalistas, por ejemplo, los ácaros que viven sobre todo a partir de nuestra piel que se descama o de la piel muerta que nosotros descamamos y que les sirve como alimento. Hay algunos otros ácaros que son más parásitos directos que crecen dentro de la superficie de la piel o dentro de las primeras capas de la piel y generan lo que es la sarna, que ya lo vimos un poquito en el video pasado. También tenemos vectores, por ejemplo, la garrapata, si no mal se acuerdan de las riquecias, pues son las que transmiten precisamente las riquecias, son las garrapatas, las chinches, eh, y pues tenemos a los venenosos como que son por excelencia, y ya también lo vimos en el video pasado, pues las arañas y los escorpiones. Ah,
Es algo que se me olvidó mencionar en el pasado, es que afortunadamente las arañas y los alacranes de nuestra región eh, no son agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que sí pueden picar personas, porque pues obviamente hay varios casos de picaduras de personas, no son animales que ataquen territorialmente, más bien es porque atacan porque se sienten agredidos. Normalmente el ataque de este tipo de arácnidos es porque se entra en contacto muy cercano con ellos, ya sea porque a veces nos ponemos alguna ropa que desafortunadamente venía ahí la araña o venía ahí el alacrán o que estamos recogiendo alguna caja o algún material en el que empezaron a crecer este tipo de animales y pican o muerden. Eh, pero no hay algunas otras familias de arañas o de escorpiones que sí son agresivos, o sea que el simple hecho de acercarte un poco a su territorio, por así llamarlo, pues se ponen en un estado de agresividad y vaya que también algunos tienen veneno y pueden afectar al ser humano. Entonces, pues no es así como que mucho consuelo, pero sigue siendo un factor interesante e importante que estudiar de este tipo de animales, ¿no? Que también tienen comportamientos, ¿no? Más allá de su estilo de vida o de las diferentes formas que puedan tener, pues es interesante también mencionarlo. Y bien, por último, dentro del tema de parásitos, quería platicar un poquito con ustedes sobre el tratamiento antiparasitario. Nos vamos a enfocar mucho sobre todo a helmintos y protozoarios. Y lo vamos a ver así como de manera también muy, muy generalita, eh, porque afortunadamente los tratamientos antiparasitarios actuales tienen muchas, muchas ventajas. Y estas son, uno, algunos son de dosis únicas, sobre todo cuando estamos hablando de las primeras etapas de una enfermedad parasitaria. Incluso si muchas quizás ya les ha pasado, ¿no? Que van a alguna campaña de vacunación y además de la vacuna les dicen, les dan un antiparasitario, pues una desparasitada cada 6 meses es más que conveniente o incluso una vez al año está súper bien. Y son dosis únicas. Eh, los medicamentos antiparasitarios normalmente tienen una muy baja toxicidad, incluso hay tratamientos que ya de algunas parasitosis muy, muy fuertes que han llegado, bueno, que han descrito que son de más de 6 meses y no hay ningún problema por parte del paciente, no llega a tener efectos secundarios, aunque obviamente hay algunas personas que quizás sí tengan alguna sensibilidad específica. Son de amplio espectro, normalmente los antihelmínticos, o sea, los que sirven para gusanos, también van a servir para la mayoría de los protozoarios o van a servir también para la mayoría de, de los helmintos, independientemente de si es un platelminto o si es un helminto circular. Entonces tienen un amplio espectro, son de bajo costo, realmente son muy baratos. Ya algunos de más reciente generación quizás no tanto, pero sobre todo los más usados sí son muy, muy baratos. Eh, los parásitos tienden a tener una muy baja resistencia. En otras palabras, no son como las bacterias que normalmente las bacterias van agarrando resistencias y cada vez está siendo un poquito más difícil eh, pues batallar con las infecciones bacterianas. Sin embargo, con respecto a los parásitos, estos no generan resistencias o no han generado resistencias hasta ahorita, hasta el momento en los seres humanos. Las resistencias se empiezan a ver sobre todo en parásitos de animales, donde ahí sí se ha podido registrar un poquito más de resistencia al tratamiento parasitario. Y hablando un poquito sobre los mecanismos de acción, sobre todo de los antihelmínticos, que ya les dije también van a poder funcionar algunos contra los protozoarios, vamos a ver que va a haber dos tipos de, perdón, de mecanismos de acción de este tipo de medicamentos. Uno va a ser dirigido a canales iónicos, que son de acción rápida, estos sobre todo en helmínticos, y otros que van a tener blancos bioquímicos, que se les llama de acción lenta. Los canales iónicos o los medicamentos de acción rápida van a ser inhibidores de receptores de N-acetilcolina, de canales de cloro, de receptores GABA o de canales de calcio.
básicamente lo que van a hacer es generar una parálisis, o sea, básicamente lo que se hace o lo que se hace este tipo de medicamentos es restringir la neurotransmisión, por lo tanto restringir el impulso eléctrico que va a generar el movimiento de los elementos, y esto va a generar una parálisis flácida de los elementos y por lo tanto va a generar su muerte. Y los blancos bioquímicos van a estar dirigidos a varios puntos diferentes, pero básicamente uno es a la función de los microtúbulos y a los inhibidores del metabolismo. Recordemos que los parásitos o la mayoría de los parásitos, enteroparásitos, van a tener un metabolismo anaerobio, muy diferente a lo que tienen nuestras células, que es un mecanismo totalmente aerobio. Entonces, sí hay varios blancos bioquímicos o varios blancos enzimáticos a los que van a estar dirigidos este tipo de medicamentos, que pueden frenar la producción de energía del parásito y por lo tanto va a generar su muerte, ¿no? Y también uno muy interesante, pues es inhibir la síntesis de microtúbulos o de tubulina y así se elimina la movilidad del parásito, aquí sobre todo hablando de los parásitos protozoarios, ¿no? Recordemos que eh, los microtúbulos no solamente están en el citoesqueleto de las células, sino que también van a estar en los flagelos, los cilios. Entonces, estos son importantísimos para el movimiento de muchos protozoarios. Perdón. Entonces, este tipo de medicamentos, pues inhibiendo su síntesis, inhiben el movimiento y van a ser fácilmente expulsados del cuerpo. Y pues básicamente los antiparasíticos más comunes, y yo creo que ya los han escuchado todos, y sobre todo porque estos casi, es lo que les digo, son los que dan gratis en las eh, campañas de vacunación, pues son el mebendazol y sobre todo el albendazol, que son precisamente antiparasitorios muy baratos, con una alta eficiencia, un amplio espectro, y vaya, afortunadamente para la mayoría de los parásitos, para la gran mayoría de los parásitos hay un tratamiento. Si no mal recuerdan uno de los videos que les dejé, hay algunas asociaciones y hay algunos tratados que hablan sobre erradicar este tipo de enfermedades en países en desarrollo, como lo es México. Entonces, es importante hablar de esto, sobre las propiedades benéficas que tienen este tipo de medicamentos. Y como les dije, esta es solo una pasada, muy grandes rasgos. Para leer más, les recomiendo, yo creo que de los libros que tienen un poquito más completo la parte de parasitología médica, si alguna vez lo necesitan en el futuro, pues es el Romero Cabello. No está de más que lo tengan ahí guardado en su computadora o en alguna memoria, para si en algún momento necesitan repasar o ver a más a detalle algún parásito en específico, pues tengan el tiempo.